Seguimos con la segunda parte correspondiente a las complicaciones que pueden ocurrir con las exodoncias. Como mencionamos en la primera parte, las complicaciones son un evento mediato, es decir, que ocurre como consecuencia de la intervención que realizamos, por no realizar una buena ficha clínica y por ende realizar una mala evaluación del paciente. Estadísticamente, las complicaciones aumentan con el número de intervenciones que hagamos, por lo que deben saber hacer, pero igual deben ser capaces de ver cuándo no hacer, debiendo sopesar sus capacidades, sus conocimientos, el estado del paciente, expectativas del paciente, etc. Las complicaciones que pueden ocurrir en relación a una exodoncia son las siguientes: alguna hemorragia, hematomas o equimosis que se puedan generar, edema que se pueda producir, trismos o limitación en la apertura bucal e infecciones en la herida que genera la exodoncia. Hemorragia. Todo procedimiento quirúrgico supone un desafío de hemostasia. La hemorragia que ocurre posterior a una exodoncia puede transformarse en una complicación leve hasta algo grave, por lo que una acabada historia clínica del paciente se hace más importante aún. Indagar antecedentes hemorrágicos previos, consumo de fármacos, trastorno de la coagulación, tanto personal como en la familia. Además, realizar una técnica quirúrgica traumática, planear bien el procedimiento, dar buenas y claras indicaciones postoperatorias al paciente. Es normal que haya sangrado dentro de las primeras 24 horas posterior a una exodoncia. Recálculo de las indicaciones, ya que muchas veces el paciente no ayuda. No es raro que el paciente hurguetee el alvéolo con la lengua, por ejemplo, lo que puede desprender el coágulo sanguíneo y causar un sangrado secundario y posteriormente una infección. Las causas de la hemorragia pueden ser locales o generales en relación al paciente. Locales: si se desgarra tejido blando, va a dificultar la cicatrización. Si quedan tejidos granulomatosos o detritus en la herida, si ocurre una fractura del hueso alveolar o una herida arteriosa o venosa. Entre las causas generales o sistémicas del paciente, tenemos que tenga problemas hepáticos, que consuma muchos fármacos o polifarmacia, que padezca crisis hipertensivas, que no siga las instrucciones postoperatorias. La historia clínica del paciente es de gran importancia para prevenir esta complicación. Si el paciente consume algún fármaco que sepan que altera la cicatrización o padece alguna enfermedad que contraindica la intervención, deben solicitar el pase médico y posponer la intervención. Tratamiento. Imagínense, el paciente va a volver después de la exodoncia con un problema hemorrágico. Va a estar sangrando de la herida que ustedes dejaron. Lo primero que deben hacer es calmarlo y acogerlo, ya que viene con una carga de ansiedad y esto no ayuda al tratamiento. Primero hay que lograr una buena visión de la zona mediante aspiración e irrigación mediante suero, para luego tratar esta hemorragia secundaria aplicando medidas de hemostasia, como la instalación de gelita, sutura y presión posterior por media hora, y volver a dar las instrucciones postoperatorias. Hay distintos tipos de sangrado que se describen. Primero, se describe el sangrado tipo NAPA, que es lento y no pulsátil. Ante este tipo de sangrado, el tratamiento es mediante una gasa húmeda aplicar presión por al menos 5 minutos. Si se debe intervenir la zona, se recomienda el uso de anestesia sin vasoconstrictor, ya que el vasoconstrictor puede controlar la hemorragia por el tiempo que haga efecto, pero va a producir problemas posteriores. Ya anestesiado, se realiza el curetaje de la zona de irrigación para ubicar el origen del sangrado, tratando de encontrar tejido rasgado, espículas óseas, fracturas alveolares, restos dentarios, tejido granulomatoso periapical, elementos extraños, etc., y eliminarlos. Por otra parte, tenemos el sangrado de tipo arterial, que es rápida y pulsátil. Se debe encontrar el vaso, individualizarlo y, de ser necesario, hay que ligarlo. En ambos casos se indica la sutura hemostática o en X, que ayuda a la compresión de la zona. Posterior a esto, debemos aplicar presión con una gasa por 30 minutos. No se debe dar de alta al paciente hasta tener certeza del control de esta complicación. La segunda complicación que vamos a ver es el hematoma o equimosis. En ambos casos, se trata de una hemorragia intra o postoperatoria hacia los tejidos blandos
posterior a una exodoncia. Debemos tener claras estas definiciones. El hematoma es una colección de sangre que ocupa un espacio, por tanto desplaza tejidos vecinos, causando un cambio de coloración producto de la infiltración de la sangre por las mucosas y o por el tejido subcutáneo. Por lo tanto, es una tumefacción que contiene sangre. La equimosis se presenta con un cambio de coloración rojo-violáceo por la presencia de sangre bajo los planos superficiales, pero sin aumento de volumen. Y puede ser secundaria a un hematoma, pero no un hematoma de una equimosis. La etiología, vamos a ver que se presenta con mayor frecuencia en pacientes que tengan fragilidad capilar y adultos mayores. Esto debido a la laxitud de los tejidos y la mayor debilidad de las paredes capilares. Dicho esto, debemos recordar que muchos pacientes adultos mayores que están en tratamiento para prevenir la generación de trombos mediante antiagregantes plaquetarios como la aspirina en su presentación cardioprotectora de 100 miligramos. La aparición de la equimosis ocurre por lo general al tercer o cuarto día de la intervención, durando entre 7 a 14. Durante este periodo ocurrirán variaciones del color, producto de la acción enzimática de la hemólisis, pasando del rojo violáceo al violeta amarillo verdoso. Además, por gravedad, la equimosis puede migrar, por ejemplo, desde la zona mandibular hasta la zona esternal. A esta equimosis migrada se le llama subilación. Es muy importante informar al paciente, ya que si aparece equimosis y no se le informa, el paciente se va a asustar, va a pasar un mal rato y se va a acordar de ustedes. Para tratar esta complicación, el tratamiento de primera línea es la prevención. Hay que tratar los tejidos con cuidado y realizar una técnica traumática. Si no logran esto o derechamente no se puede y la complicación surge, hay que aplicar frío en la zona durante las primeras 24 horas en intervalo de 10 a 15 minutos. Esto va a favorecer la vasoconstricción local. La aplicación local de calor se indica después del tercer día postoperatorio durante 30 minutos, al menos 6 veces al día, hasta la resolución del caso. Se relata la indicación de papaenzima, ya que su actividad enzimática ayuda a la resolución del caso. Si el hematoma no se resuelve con las medidas descritas, se ha de indicar la resolución quirúrgica de vaciamiento, ya que si esta colección permanece ahí, puede organizarse, fibrosarse o convertirse en un foco infeccioso. Analgésicos, antiinflamatorios no esteroidales y antibioterapia son indicados dependiendo de la magnitud y la sintomatología del paciente. La tercera complicación que vamos a revisar es el edema. Puede presentarse en distintos grados y es frecuente y esperable después de cualquier acto quirúrgico. Se trata de la acumulación de tejido en los espacios intersticiales por extravasación de fluidos de los tejidos traumatizados. Estos tejidos liberan mediadores inflamatorios que favorecen la vasodilatación y alteran la permeabilidad de los vasos perilesionales, a lo que se suma la obstrucción de los vasos linfáticos que impide el drenaje apropiado con la consecuente acumulación de fluido. La máxima expresión del edema se espera entre las 48 y 72 horas postoperatorias, comenzando el declive de este entre el tercer y cuarto día. Clínicamente se presenta porque la piel se torna tensa, suave y pálida, pero si el edema es producto de la inflamación, puede presentarse enrojecida. La magnitud de esta va a depender de la magnitud del daño que hayamos hecho con el procedimiento. Si el aumento de volumen se presenta después del tercer día postoperatorio y si se mantiene por más de 5 días, puede que estemos enfrentados a un cuadro infeccioso, por lo que el tratamiento ya es distinto. Para tratar el edema como complicación, vamos a partir desde el intraoperatorio, siendo bien meticulosos con la técnica quirúrgica para que la intervención sea lo menos traumática posible. La aplicación de frío local ayuda con la vasoconstricción local y debe iniciarse lo antes posible una vez terminada la intervención, durante 30 minutos, luego descanso por 30 minutos durante las primeras 24 o 48 horas. El frío extraoral consiste en la aplicación de hielo envuelto en un paño seco o elementos especialmente diseñados para esto. Es importante no aplicar el hielo en contacto directo con la piel, ya que puede producir quemaduras.
Además, se puede combinar con frío intrabucal, indicando dieta helada como el consumo de helado o bebidas frías. Podemos usar medidas de compresión como vendajes o elásticos diseñados para esto. Algunos de estos elásticos presentan bolsillos para la instalación de compresas frías. Cuarto, el trismus. Suele ocurrir al realizar la exodoncia de los terceros molares inferiores. Corresponde al espasmo tónico prolongado de los músculos masticadores que trae como resultado la limitación de la apertura. Ocurre como consecuencia de una injuria sobre los músculos pterigoideo medial y sus vasos sanguíneos en el espacio pterigomandibular y fosa infratemporal. Este daño puede producirse por la anestesia o por el hematoma que se formase producto de la intervención o por un reflejo antiálgico. Este dolor postoperatorio va a limitar la función de los músculos masticadores, obviamente limitando la apertura bucal. Para tratar el trismus, vamos a ver que muchas veces se resuelve espontáneamente, pero no por eso va a dejar de ser incómodo para el paciente. El tratamiento consta con la aplicación de calor local por unos 20 a 30 minutos con iguales periodos de descanso 8 veces al día hasta que el cuadro ceda, junto con la indicación de ejercicios en ausencia de dolor, apertura y cierre y lateralidad. También podemos ir forzando la apertura mediante el uso de bajalenguas e ir agregándolos de a uno, como se ve en la imagen, para ir forzando la apertura mediante estos. Podemos complementar el tratamiento en caso de dolor con analgésico antiinflamatorio, además de acompañarlos con relajantes musculares. Quinto, las infecciones. Como complicaciones tienen una incidencia del 1 al 2% dependiendo del autor. Algunas ocurren dentro de la primera semana, pero otras pueden presentarse semanas, incluso meses después del acto quirúrgico. Como cualquier infección, sus primeros signos son fiebre, aumento de volumen, calor local, rubor, dolor y la producción de exudado purulento. La etiología radica en la realización de procedimientos extensos y laboriosos, por ejemplo, que involucren colgajos extensos o ostectomía. Pueden ocurrir por el uso de instrumental contaminado o que no haya sido correctamente esterilizado, o bien por la reactivación de algún foco infeccioso crónico, la presencia de algún residuo o cuerpo extraño bajo el colgajo, mala higiene del paciente o que el paciente no siga las indicaciones postoperatorias. Para tratar esto, como les mencionaba antes, el tratamiento de primera línea es la prevención, realizar procedimientos tomando todas las medidas de asepsia durante el acto quirúrgico y aplicar una técnica traumática. Realizar un cuidadoso acondicionamiento del alveolo, eliminando todo el tejido de granulación, eliminando todos los restos óseos de espículas que no estén adheridas al periósteo, ya que estos se desvitalizan y pueden generar secuestros óseos. La mayoría de estas infecciones pueden tratarse de manera ambulatoria con anestesia local, que responden bien al aseo quirúrgico, vaciamiento o drenaje, complementándolos con antibioterapia indicada para cada caso. Las infecciones que vamos a ver con mayor frecuencia como complicación de una exodoncia es la alveolitis. Este es un proceso patológico, inflamatorio e infeccioso que se localiza en las paredes del alveolo. Se presenta como un cuadro doloroso de aparición tardía y se presenta entre el tercer y cuarto día posterior a la exodoncia. Se considera un estado necrótico del proceso alveolar o de los septos óseos que ante la ausencia de vasos sanguíneos no permite la proliferación de capilares ni tejidos de granulación para la formación del coágulo. Al no poder organizarse, se desintegra y se desaloja del alveolo, imposibilitando la cicatrización. Clínicamente se presenta con dolor de intensidad variable, leve, moderado hasta severo. El alveolo se presenta con pérdida total o parcial del coágulo que puede dejar expuestas las superficies óseas. El hueso expuesto es muy sensible y las terminaciones nerviosas expuestas sin protección son el origen del dolor. Va acompañado de mal olor, fetidez a la exploración y edema que traen mucho malestar y anorexia. Es la complicación más común y describe una prevalencia del 1 al 2% hasta el 20% dependiendo del autor. Son más comunes a nivel mandibular, en la zona molar,
después premolar, más comunes en mujeres durante la tercera y cuarta década de vida. La evolución del cuadro va entre 5 a 15 días y es de carácter autolimitante, es decir, se resuelve solo, ya que ocurre la reepitelización del alveolo. Sin embargo, la intervención quirúrgica de este disminuye el tiempo de resolución y obviamente el malestar del paciente. Se considera de origen multifactorial. Factores como la presencia de microorganismos, dientes con procesos periodontales agudos, mala higiene, permanencia de cuerpos extraños, restos de quiste o granulomas, trauma quirúrgico, presencia de remanentes óseos o radiculares, curetajes excesivos y la pérdida del coágulo. Algunos autores mantienen que la predilección de la aparición de la alveolitis en la mandíbula tiene que ver con las características de la irrigación terminal que condiciona el aporte vascular. Si le sumamos a esto el anestésico local con vasoconstrictor, compromete la irrigación del alveolo después de la exodoncia. Cobra sentido esto cuando la isquemia ha sido referida como la causa fundamental de la alveolitis, por lo que factores que induzcan la vasoconstricción local van a predisponer la aparición de esta complicación, como el uso de anestesia intraligamentaria o el consumo de tabaco por la acción vasoconstrictora de la nicotina. Además de la acción vasoconstrictora de la nicotina en el tabaco, le sumamos el vacío que se forma por la succión del humo que tiende a desalojar el coágulo. Los anticonceptivos orales pueden ayudar a la aparición de la alveolitis, ya que las hormonas predisponen a la trombosis intravascular, así también durante la menstruación. Esto provoca una predilección del 5:1 de las mujeres sobre los hombres, proporción que aumenta si la mujer consume anticonceptivos orales. Hay dos teorías que explican la aparición de la alveolitis. La primera es la teoría fibrinolítica, que plantea que la alveolitis sería una consecuencia de la aumentada actividad fibrinolítica en el alveolo. Esto por la actividad de las quinasas y la activación del plasminógeno con el que se desintegra la fibrina que provoca la lisis del coágulo y la exposición del hueso al medio bucal. Los anticonceptivos orales, como les mencionaba, aumentan esta actividad fibrinolítica. La otra es la teoría bacteriana, que se ha estudiado en pacientes sometidos a exodoncia que presentan un alto recuento bacteriano en la cavidad oral pre y postoperatorio, por lo que se hace común en pacientes con mala higiene o exodoncia en relación a procesos infecciosos, como la pericoronaritis, por lo que se recomienda complementar muchas veces con antibioterapia. La alveolitis se divide en dos, alveolitis seca y húmeda. Primero, la alveolitis seca, también conocida como osteitis alveolar o dry socket. Consiste en una cicatrización retardada que no involucra infección. Se ve que el alveolo carece de coágulo sanguíneo y que las paredes están desnudas, de dolor muy intenso, constante y radiado, que aumenta con la masticación. A su vez, la alveolitis seca se puede subdividir en primaria, también conocida como alveolo doloroso post-extracción. Es una osteitis del alveolo desnudo. No hay formación de coágulo, ya que no hay sangrado, por lo que ocurre inmediatamente después de la exodoncia. El paciente relata que empezó con molestias apenas pasó el efecto de la anestesia. La alveolitis seca secundaria es de carácter inmediato. Puede ocurrir dentro del segundo o cuarto día post-exodoncia. Hay pérdida total del coágulo con las paredes desnudas, amarillentas y muy sensibles. El paciente relata mal olor, mal sabor, dolor intenso y radiado con linfadenopatías. Para tratar la alveolitis seca primaria, vamos a buscar la formación del coágulo en el alveolo y eliminar el dolor. Se aplica anestesia local, idealmente troncular, sin vasoconstrictor para no afectar la irrigación local. Se irriga el alveolo con suero o solución con clorhexidina. Se deben ver las paredes del alveolo y asegurar la ausencia de espículas o restos no adheridos, retirándola mediante curetaje prolijo. También evaluar la altura del septum interradicular, ya que es común en dientes con periodontitis que éste sea muy alto, y si es muy alto debe retirarse con gubia procurando que la herida quede cubierta. Hay que asegurar que no quede superficie ósea sin cubrir por tejido blando. Ya al limpiar el alveolo, podemos rasgar la mucosa alrededor del alveolo para generar sangrado, y así que se forme el coágulo en el alveolo.
Podemos facilitar la retención del coágulo mediante sutura y acompañar esto con analgésicos antiinflamatorios y antibioterapia de ser necesario. Además, recalcar que hay que dar las indicaciones post-exodoncias comunes al paciente. El tratamiento de la arteritis seca secundaria, vamos a anestesiar con técnica troncular sin vasoconstrictora idealmente. Vamos a hacer un aseo del alveolo mediante irrigación profusa, eliminando restos del coágulo desintegrado y detritos. No se debe curetear las paredes del alveolo, ya que en este caso no trae beneficio alguno, solo la llegada de más mediadores inflamatorios. Podemos usar gasas embebidas en algún analgésico o sedante, un anestésico local como la benzocaína, algún elemento oleoso que favorezca la cicatrización como el famoso bálsamo del Perú o el iodoformo que actúa como antiséptico local. Esta gasa con medicación debe mantenerse en su posición y cambiarse cada 2 o 3 días hasta que exista tejido de granulación en el alveolo o que cese el dolor. Una vez presente el tejido de granulación, la gasa debe retirarse. Paciente con alteraciones sistémicas, este tratamiento puede complementarse con antibioterapia y con analgesia dependiendo del nivel de dolor. La alveolitis húmeda ocurre de forma inmediata, presentándose entre el segundo y cuarto día posterior a la exodoncia. Hay inflamación producto de la infección del coágulo y del alveolo. Hay presencia de coágulo, pero se encuentra desintegrado, desorganizado y presenta un color negro azuloso y es exofítico. Puede encontrarse también con linfadenopatías. Presenta un dolor de carácter pulsátil y moderado. Sin embargo, presenta una litosis marcada. También suele producirse por una reacción a cuerpo extraño por los restos que quedan en el alveolo. Para tratar esta alveolitis húmeda, buscamos la formación de un nuevo coágulo. Partimos con anestesia troncular sin vasoconstrictor, un aseo mecánico del alveolo, retirándola con cuchareta el coágulo necrótico disgregado, restos de detritos o cuerpos extraños que pueden haber desencadenado este cuadro. Una profusa irrigación con suero o solución con clorexidina y asegurar la formación del nuevo coágulo y suturar para asegurar la retención del coágulo. La antibioterapia está indicada cuando no hay compromiso del estado general o secreciones purulentas. Cuando hay compromiso del estado general o secreciones purulentas. Y analgésico antiinflamatorio dependiendo del grado del dolor. Y así llegamos al final de la segunda parte y final de esta clase. De cualquier duda o consulta, dirigirse al mail en pantalla.